2, 3, 4. Beri waktu seminggu, cukup hanya waktu seminggu, agar dapat diarti sisi yang terlewati. Jangan paksa hatiku untuk jatuh cinta padamu. Cukup waktu seminggu ingin jalani itu. Pernah satu waktu ku terluka karena cinta, dan aku tak ingin sakit untuk yang kedua kalinya. Dan bila harus jalan, Hola, un saludo muy especial. Queremos invitarlos para que se unan a la gran jornada de entrega de regalos este próximo jueves 22 de diciembre. Estamos en la vereda Patio Bonito del municipio de Nemocón y puedes unirte de las siguientes maneras. Primero, puedes retomar los regalos y juguetes que tengas en tu casa ya usados en excelente estado y los puedes donar. Segundo, puedes unirte también haciendo entrega de regalos nuevos para los niños. Tercero, puedes entregar dinero en efectivo para que compremos regalos para los niños. 3, 2, 1. Ve que si no sale el perrito, me quita el... ¿Listos? Y si quieres hacer parte del equipo que va a venir a entregar los regalos el jueves, ¡corten! Y si quieres hacer parte del equipo que va a venir el jueves 22 a hacer la entrega de los regalos, eres bienvenido. Ven y conoces a estos niños y ves las sonrisas en sus rostros. ¡Gracias! Hola, hoy queremos darte las gracias por conectarte a nuestra transmisión de los domingos. Gracias por conectarte también a la recarga del 6.0. Gracias por tus likes, por compartir, por suscribirte. Queremos también darte muchas gracias por tu apoyo y por tus aportes que nos ayudas a crecer en este gran sueño de fe. Todo tú lo has cambiado. Todo tú lo has cambiado. Vamos a orar a Dios. Vamos a orar a Dios. Me diste vida, cambiaste el llanto en alegría. Eterna relación que se interrumpió para crear un puente entre tú y yo. El cielo enmudeció, el Padre cayó y hoy estás atento a mi clamor. Eterna relación que se interrumpió para crear un puente entre tú y yo. El cielo enmudeció, el Padre cayó y hoy estás atento a mi clamor. La cruz es la llave que me permite cada día traspasar el velo y llegar donde tú estás, al santo de los santos entrar.
Santo de los santos entrar. La cruz es la llave que me permite cada día traspasar y verlo y llegar donde tú estás. Al Santo de los santos entrar. Y verte a ti, y verme en ti, y recibir tu gracia y paz. Mi corazón dichoso está por verte a ti, por verme en ti. Y verte a ti, y verme en ti, y recibir tu gracia y paz. Mi corazón dichoso está por verte a ti, por verme en ti, Jesús. Y verte a ti, y verme en ti, y recibir tu gracia y paz. Mi corazón dichoso está por verte a ti, por verme en ti. Y verte a ti, y verme en ti, y recibir tu gracia y paz. Mi corazón dichoso está por verte a ti, por verme en ti. Señor, te bendecimos en esta mañana, te damos gracias y ponemos delante de ti la vida de Ronald. Gracias, Señor, por la vida de este hombre. Te pedimos que lo guardes, que lo cuides, que lo protejas en esta competencia que se llevará a cabo en esta ciudad costera de Colombia. Señor, guárdalo, cuídalo, dale fuerza, Señor, guárdalo de calambres, de esguinces, de lesiones. Señor, que pueda cumplir el plan y el propósito por el cual se ha preparado durante estos días, Señor. Y también te pedimos que guardes su corazón, que es importante más que cualquier otra cosa, Señor. Bendícelo, Señor, y llévalo a entender que los verdaderos triunfos, las victorias, están en ti, Señor. Está en conquistarse a sí mismo para superar esos retos que tenemos de manera personal. Señor, y bendecimos a su mamita, a la señora Yolanda. Cuídala, Señor, protégela. Haz tu voluntad, Señor. Y cualquier diagnóstico médico que pueda traer angustia, que pueda traer crisis, que pueda traer zozobra, que esta familia pueda llevar sus cargas a ti, Señor. Porque tu carga es ligera y tu yugo es liviano, Señor. Así que, Señor, te pedimos que tú los acompañes en esta circunstancia. Y si está en tus manos, en tu voluntad y en tu soberanía, te pedimos que traigas la sanidad y la sobrenaturalidad tuya al cuerpo de la señora Yolanda. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Damos un aplauso al Señor en esta mañana. Honramos su nombre, honramos su presencia y honramos la virtud de nuestro Dios que está con nosotros. Así que los saludamos a ustedes, saludamos a quienes se conectan, que sé que es una audiencia bastante amplia, es una audiencia demasiado exigente. Ustedes cada vez se ponen más exigentes, desean que haya un mejor contenido, así que bueno, estamos trabajando a diario para que ustedes puedan recibir también cosas especiales y poderosas de parte del Señor. Y bueno, aquí estamos porque queremos aprender, porque creemos que Dios está en este lugar, porque tenemos una expectativa, porque Dios nos ha hablado a cada uno de nosotros.
Eso es muy importante entender. Hemos tomado la decisión de estar donde estamos hoy porque lo hemos decidido. ¿Sí es así o no? Amén. ¿O alguno de ustedes está obligado hoy a estar acá? Bueno, Jaimito sí, pero no puede salir, entonces está en cuarentena. Pero creo yo que con libertad hemos llegado a este lugar. Estamos aquí porque queremos, como en una campaña unos años atrás a favor de un político colombiano que decía, yo vine porque quise, a mí no me pagaron. Entonces, creo que era el doctor Antanas Mocus, si no estoy mal, cuando iba a ser presidente. Bueno, entonces hoy estamos aquí alegres, comprometidos con Dios, entendiendo que es domingo y que el domingo es un día para estar con papá, para escuchar su palabra, para recibir y para aprender mucho, para aprender. Esta serie que nos ha venido regalando el Señor, ya les he dicho, siento que es muy importante que repitamos los videos. Gracias a Dios esto queda grabado. Hasta yo mismo los vuelvo a repetir para ver si aprendo. Entonces, porque seguramente hay cosas que Dios me permite decir que a veces no las tengo como muy en conciencia. Y tengo, oiga, qué bonito eso que dije. Entendemos que somos solamente instrumentos y que Dios usa sus siervos para la palabra, ¿verdad? Bueno, Dios usa lo que Él crea necesario. Si usó una burrita para hablarle al profeta Balaam, usó unos burritos, pues yo creo que este burrito puede servirles hoy para que Dios les hable. ¿Amén? Amén. Entonces, bueno, hoy vamos a tener un tiempo de palabra, un tiempo de aprender. Hace 8 días, o el mensaje anterior, estuvimos hablando de un tema bien denso, pero sobre todo denso en vocabulario. La verdad no es que sea muy complicado, pero el vocabulario que tuvimos sí a veces como que aprendimos, ¿no? Aprendimos y temas, por ejemplo, como cosmovisión, ¿se acuerdan? Temas como animismo, secularismo, teísmo, el hinduismo. Entonces creo yo que sin entrar en profundidad en cada uno de esos temas, así por encima pudimos entender por qué pensamos lo que pensamos y actuamos como actuamos. Hablamos de la iglesia del lunes y hablamos que nosotros tenemos una oportunidad cada día para adorar a Dios y para ser iglesia. Y la iglesia no es el esquema litúrgico de un domingo en una reunión o de un sábado en un grupo. Tenemos que entender eso porque si no lo entendemos, caímos bajo el dominio del animismo, donde todo es supersticioso, donde todo es mágico. Y saben, hay gente, por ejemplo, que cree que si el domingo no estuvo en una reunión dominical, en un culto, le va mal la semana. Porque siente la superstición de que, uy, yo no fui a culto y siento que... O siente que tiene que venir para recibir algo que no hizo durante la semana. Por ejemplo, recibir la palabra. Alguien dice, no, es que pues, la única palabra que yo recibo es la del domingo. Entonces, nos cambia la perspectiva cuando entendemos que debemos practicar una cosmovisión teísta bíblica de la Biblia. Y hoy yo quiero poner un ejemplo para ponerlo más en el piso, más en práctico, que es un ejemplo lejano a nosotros, lejano y cercano, ya les digo por qué, pero es un ejemplo para verlo en términos de practicidad, pero en términos de sencillez, lo que aprendimos hace 8 días frente a cosmovisiones y entender cuáles son las consecuencias y resultados de vivir en cierta o determinada cosmovisión. Entonces, vamos a leer algunos versículos que por supuesto nos serán apoyo e inspiración. Y uno de ellos, creo que es uno de los primeros versículos que yo leí en la Biblia y es Josué 1:8. Creo que ustedes se lo saben. Muchos de ustedes se saben Josué 1:8, ¿verdad? ¿Qué dice a ver Josué 1:8? Mira que te mando. Seas muy valiente, no temas ni desmayes, porque el Señor tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Muy bien. Y dice más adelante, ¿no? Ese es el versículo 6. Y el versículo 8 dice... Estudia constantemente este libro de la ley, en la que nos aprendimos nosotros. Medita, ¿se acuerdan? Medita de día y de noche en este libro de la ley para que hagas prosperar tu camino y todo te salga bien. En esta versión que estoy leyendo, que es la Nueva Traducción Viviente, dice: estudia constantemente este libro de instrucción. Medita en él de día y de noche para asegurarte de obedecer todo lo que allí está escrito. Solo entonces prosperarás y te irá bien en todo lo que hagas. Pero después le dice el Señor en el versículo 9, mi mandato es, esfuérzate,
sé fuerte y sé valiente, no tengas miedo ni te desanimes, porque el Señor tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Esto es causa-consecuencia aquí. Entonces, primero, meditamos en el libro de la ley y luego nos esforzamos, somos valientes y entonces como consecuencia Dios estará con nosotros donde quiera que vayamos. Demos gracias a Dios y oremos. Señor, te pedimos que nos dirijas, que nos hables, que nos enseñes, que nos inspires, que nos modeles y que nos muestres lo que quieres hacer con cada uno de nosotros. Te lo pedimos hoy, Señor, que no seamos solamente asistentes ni oidores, sino que haya una transformación total en nuestra vida, en nuestro camino, en todo lo que hagamos, Señor. Te pedimos que nos transformes la mente. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. ¿Recuerdan que hace 8 días les hablé que Dios no solamente quiere ministrar nuestras emociones, sino que quiere ministrar, ¿qué más? Recuérdense, a ver si hacemos un recuento. Dios no está interesado solamente en ministrar las emociones, que es bueno. Dios ministra nuestras emociones, nuestro corazón, nuestros sentimientos. Pero Dios, ¿qué más quiere ministrar? ¿Se acuerdan? Nuestra mente, nuestro pensamiento. De hecho, la única manera en la que la Biblia dice que nosotros podemos ser transformados no es a través del cambio de nuestras emociones, sino es a través del cambio de nuestra mente. Recuerden que el primer discurso de Jesús, la primera predicación de Jesús, fueron las palabras de Juan el Bautista, donde dice, arrepentíos. Y esa palabra arrepentíos tiene que ver con un cambio de pensamiento, no un cambio de emoción, no un cambio de sentimiento, sino un cambio de pensamiento. Diga conmigo, pensamiento. Así que Dios quiere que nosotros cambiemos nuestra manera de pensar. Es muy importante. Por eso cuando a usted le digan, es que en esa iglesia le están lavando el cerebro, usted puede decir, pues hasta así, porque lo tengo bien sucio. Entonces, porque realmente nosotros vivimos es con todo ese residuo, todos esos desechos de toda nuestra historia, nuestra vida, y tenemos que permitir ahora que el Señor lo transforme y lo cambie. El Señor le da una instrucción a Josué. Tiene una responsabilidad muy importante, y es la responsabilidad de la responsabilidad anterior de los antecesores de Josué. ¿Quién fue el líder natural de Josué? ¿Quién fue el pastor de Josué? Moisés. Josué es el sucesor, es el junior, es la inspiración, es la siguiente generación de un Moisés, que Moisés tuvo una gran responsabilidad. ¿Cuál fue la gran responsabilidad de Moisés? Sacar al pueblo de Egipto y liderarlos por el desierto. Pero ahora la tarea cambia y Josué ahora tiene otra responsabilidad. ¿Cuál es la responsabilidad de Josué? Porque ya Josué no tenía que liberarlos de la esclavitud, por lo menos de Egipto. Ya Josué no tenía que llevarlos por el desierto. ¿Cuál es la responsabilidad ahora de Josué? No sacarlos del pecado. Conquistar. Diga conquistar. Entonces, Moisés libera, pero Josué conquista. ¿Listo? Entonces, Josué tiene la responsabilidad ahora de conquistar un pueblo. Bueno, no, de conquistar un territorio. Ya había un pueblo. Ahora, pero mire, recuerden que una nación no puede ser nación si no tienen territorio. Por eso los palestinos ahí dicen los palestinos quieren ser nación, pero no son reconocidos como nación porque les faltan muchas cosas. Entonces dicen que pelean, unos dicen que sí son pueblo, otros que no. Pero para que un pueblo sea nación, como Israel le sucedió, tenía que tener un territorio. Israel no lo tenía, así que tenía que conquistarlo. Esa era la promesa del Señor, conquisten la tierra que está más allá. Así que Dios le da una instrucción muy importante a Josué para conquistar una nación, para formar una nación. Hoy voy a ser un poquitico más general, voy a ir de lo general a lo particular para poder entender el mensaje, porque les dije que iba a poner un ejemplo muy, muy clave. Cuando Dios le habla a Josué, le da un mandato muy importante y se lo dice estudiarás. Escucharás atentamente este libro de instrucción, estudiarás constantemente este libro de instrucción. Cuando yo leo la palabra aquí, estudia, dice estudia este libro de la ley, estudia constantemente este libro,
yo veo que una de las, o casi que la más importante de las prioridades para que nosotros podamos, dice, para prosperar, para que nos vaya bien, aquí para conquistar, para hacer todos los planes de Dios, es que debemos estudiar. Voy al ejemplo que les dije y voy a hablar de una nación que para muchos es una nación que no les gusta mucho, para otros es el sueño, y pues el sueño americano. Voy a hablar un poquitico de los Estados Unidos de América. Vamos a echar chisme acerca de Estados Unidos. Chisme santo, por supuesto. Entonces, vamos a hablar acerca de esta nación a la que muchos quieren migrar, a la que muchos quisieran, y años atrás, sobre todo años atrás, deseaban, pero todavía. Y vamos a pensar que esa migración masiva, esa migración hacia los Estados Unidos, es consecuencia de un movimiento espiritual. O sea, la gente se quiere ir a Estados Unidos a causa o por causas espirituales. No, Camilo, ahora sí me enredó la vida, ahora sí usted me enredó más. Unos días atrás se celebró, creo que fue el 24 de noviembre, el Día de Acción de Gracias en los Estados Unidos. El Thanksgiving, que es el conocido día donde se celebra por toda Norteamérica, algo que ustedes y yo escuchamos, ¿no? El Día de Acción de Gracias. Es la festividad más importante para los americanos, juntamente con el 4 de julio. Pero esa festividad del Thanksgiving es demasiado importante. Las aerolíneas colapsan ese día, porque todos quieren pasar en familia. De hecho, se calcula que son entre unos 30 y 40 millones de viajes internos para ir a pasar el día en familia. Entonces, ustedes saben, nosotros tratamos de copiar algo de la tradición, ¿no? Entonces, nosotros tratamos de hacer aquí jamón de pavo y comemos el pavo sin saber por qué, pero bueno. Pero hoy les voy a contar un poquitico de historia. Hoy vamos a ver un poquitico de historia y luego vamos a centrar nuestro mensaje aquí en lo que tiene que ver con Josué. Para conocer... Es que si no conocemos la historia, estamos condenados a repetir nuestros errores. Es importante que conozcamos la historia. Y cuando no conocemos la historia, nos convertimos en esclavos de la ignorancia. Y la palabra nos quiere liberar de la ignorancia. ¿Amén? Entonces, ¿y qué tiene que ver el Día de Acción de Gracias conmigo? Le aseguro que vamos a encontrar sentido y consecuencia lógica. Entonces, el Día de Acción de Gracias es una celebración anual en los Estados Unidos. Si no estoy mal, es el último jueves del mes de noviembre de cada año, solamente, o el 24 de noviembre de cada año. Solamente se cambió, creo que una vez, dio lugar a otra fecha, y eso fue a causa de la Gran Depresión de 1930. Pero desde que se instituyó, siempre se hizo la misma fecha, y fue una fecha de importancia nacional. Y se celebra que los puritanos, les voy a contar aquí un poquitico de historia, los puritanos llegaron en una pequeña embarcación a las costas del este de los Estados Unidos, es decir, unos colonos, unos misioneros de Gran Bretaña, ese grupo creo que venía específicamente de Escocia, vinieron a colonizar, ojo, diferente, a conquistar, colonizar a los Estados Unidos en busca de una liberación y una paz de conciencia, una libertad de conciencia en los Estados Unidos. Llegó un grupo llamado los puritanos. Estos puritanos eran producto de la Reforma Protestante. ¿Recuerdan la Reforma Protestante? ¿Alguno lo recuerda? Entonces nos toca hacer un poquitico más de historia. Por allá en 1516, un hombre llamado Martín Lutero, 1516-18, un hombre llamado Martín Lutero clavó unas tesis en la Catedral de Wittenberg, donde estaba en contra de algunas de las enseñanzas de la iglesia tradicional. Entonces se generó un gran movimiento en toda Europa, se conoció como la Reforma. Esa Reforma dio a luz nuevas cosas, la gente podía leer, porque la gente era analfabeta, la gente podía leer, la gente no dependía del sacerdote para acercarse a Dios. O sea, fue una reforma espiritual. Estos puritanos que están en Inglaterra, en Gran Bretaña, migran a Estados Unidos. Entonces, aquí les voy a hacer un paralelo muy importante. ¿Quién conquistó
Me hago un paralelo mientras vuelvo a la historia de la Acción de Gracias. Pero ¿quién conquistó Latinoamérica? ¿Me pueden decir quiénes conquistaron Latinoamérica, por favor? Españoles, ¿verdad? Españoles. ¿Quiénes conquistaron el norte de América? Los ingleses. Pregunta. ¿México quiere construir un muro? ¿México ha querido construir un muro para que los gringos no se vengan a Latinoamérica? Sí, o sea, México está diciendo, venga, necesitamos que no se nos venga tantos gringos para acá, que ya estamos cansados de los gringos. No, el Río Grande está lleno es de migrantes desde el sur hacia el norte. ¿Sí o no? O sea, en toda Latinoamérica hay migrantes. De hecho, hoy en día es un fenómeno terrible, o sea, es un fenómeno doloroso ver cómo tanta gente se muere intentando cumplir ese sueño americano. Por ejemplo, los que pasan por la selva del Darién. O sea, a diario mueren personas en la selva, allá se quedan en la selva intentando pasar. Luego de ahí llegan a Panamá y siguen hacia el norte caminando. Se ha convertido Necoclí, que es un municipio de Antioquia, se ha convertido en un punto central para que lleguen gente de todos lugares, de Venezuela, de Haití, para partir ahí hacia la selva del Darién. Luego llegar hasta el Río Grande y atravesar la frontera para ir a Estados Unidos. ¿Por qué? ¿Por qué la gente no migra del norte hacia el sur? ¿Por qué la gente no está deseando ir a venirse para México, para Colombia, para Costa Rica? No, la gente desea ir allá. ¿Por qué? Porque hasta el día de hoy, todavía, los Estados Unidos goza de privilegios a causa de quienes lo colonizaron. Porque ellos traían principios y verdades basadas en la palabra de Dios. Entonces, llegan los puritanos a las costas del este de los Estados Unidos, llegan esos puritanos, y ellos llegan y resulta que se enfrentan a un invierno y los nativos americanos, que también eran indios taparrabo, no es que los indios eran diferentes a los chipchas, eran igualitos, solo que con diferentes idiosincrasias, pero era igual. No es que digan, no, es que los gringos siempre han sido gringos. No, eran indios ignorantes. Perdón la palabra, pero eran indígenas. De pronto YouTube me baja. Entonces, eran indígenas ignorantes. Y literal taparrabo. Es decir, era la misma en toda Latinoamérica, en toda América era la misma clase, con diferentes tribus, pero eran indígenas. Estos americanos llegan y se enfrentan a un invierno terrible, y en ese invierno estos indios les regalan a ellos semillas de frijol, les regalan algunas cosas, y estos americanos pueden cultivar y gracias a ello no se mueren de hambre. Gracias a eso, entonces después de esos meses, terminando el año, en noviembre, los americanos en gratitud a los indios, a los indígenas, lo que hacen es celebrar una cena, los invitan, más o menos unos 90 indígenas con esos americanos puritanos que habían llegado a Plymouth, y se sientan y les dan una invitación con pavo. Les dicen, venga, comemos pavo, la cena con pavo, los indígenas traen más cosas y comparten. Y esto se dio en gratitud a estos indígenas, pero los puritanos sobre todo lo habían hecho en gratitud a Dios, por lo que había permitido. En Latinoamérica, desde ahí se celebra el Día de Acción de Gracias en los Estados Unidos. Es muy importante porque esto fue un acontecimiento que cambió la historia de los Estados Unidos para siempre. O sea, de ahí se dio el poderío de una nación. Latinoamérica es conquistado por cosmovisiones diferentes. Acuérdense de la cosmovisión. ¿Se acuerdan hace 8 días? La manera de ver las cosas. Entonces, se da la reforma en algunos países de Europa, pero hay unos países que rechazan la reforma. ¿Qué hizo la reforma básicamente? La reforma básicamente lo que hizo fue quitarle el poder al clero, porque el clero decía, solamente el que es, cuando me refiero al clero me refiero a los sacerdotes, a los de la iglesia, ellos solamente podían leer la Biblia y nadie más. Ellos leían en latín
la leían en latín y nadie más podía tener acceso. ¿Qué hizo la Reforma? La Reforma tradujo las escrituras al idioma de las personas, que inicialmente en el alemán, luego en francés, inglés. Es decir, que todos podían leer la Biblia en su propio idioma. Eso trajo algo muy importante y fue la alfabetización. Por eso, cuando Dios le dice a Josué, dice, estudia constantemente este libro, ¿qué quiere decir? Que si Dios nos ordena a que estudiemos, primero tenemos que salir del analfabetismo, ¿sí o no? Y eso hizo la Reforma. Algunos países se opusieron. Entonces, entre esos España. España dijo, no, aquí no nos van a quitar el poder. Por eso, si ustedes recuerdan, Cristóbal Colón es enviado ¿por quiénes? ¿Los reyes qué? Sí, pero ellos tenían una denominación, católicos. Porque los reyes católicos y la Iglesia Católica rechazó la Reforma. ¿Por qué? Porque pues se les caía el negocio, porque ellos cobraban por la salvación. Ellos decían, usted tiene que pagar, dependiendo de su pecado, usted tiene que pagar para las indulgencias para que su alma se salve. Entonces, pues los ricachones decían, pues yo peco, pero pago. Y los pobres también decían, pues mi monedita, pero pago. Imagínense si fuera tan fácil librarnos del pecado pagando. No hay nada que podamos hacer para librarnos del pecado ni para obtener nuestra salvación, porque el mérito no es de ninguna persona. El mérito de nuestra salvación es solamente de Jesús de Nazaret. Amén. Gloria a Dios por eso. Amén. Entonces España rechaza la Reforma, así que España sigue siendo un país tradicionalista. ¿Y qué pasa? Los que llegan a Latinoamérica, los que llegan a conquistar las costas del este de Latinoamérica, llegan a El Salvador, creo que es el primer país donde llegan. Colón tenía una visión diferente a la de la mayoría. Colón, recuerden que Colón no era español, Colón era italiano. Entonces llega Colón y comienzan a conquistar. ¿Y cuál era la visión de todos los españoles? ¿Qué querían los españoles? Los españoles querían poder, querían riquezas. ¿Qué más querían? Querían libertinaje. Tenemos a las indias, o sea, aquí no está nuestra esposa, o sea, aquí llegamos. Entonces, ellos tenían una percepción diferente, ellos querían conquistar. Y fueron muy valientes porque se enfrentaron a tribus indígenas fuertes. Pero a Colón lo hicieron devolver, a Colón lo devuelven, la historia cuenta que a Colón lo devuelven los mismos españoles, dicen no. Y empezaron a hacer calumnias contra Cristóbal Colón para devolverlo y se lo enviaron otra vez a los reyes, dijeron no, y lo mandaron encadenado para España otra vez. Porque levantaron falsos testimonios, pero todos coincidían con algo. Y decían que el almirante nos está sugiriendo que trabajemos. Para eso nos hubiéramos quedado en España, dicen los conquistadores. Porque ellos tenían la percepción de que iban a esclavizar. O sea, ellos... Diferente a lo que sucedió en los Estados Unidos. ¿Qué sucedió en Estados Unidos? En esas costas allá en Massachusetts, los colonos querían era una libertad de conciencia. Ellos traían, en ese grupo de puritanos, el 90% de los hombres sabían leer y escribir y el 70% de las mujeres sabían leer y escribir. ¿Qué quiere decir? Que la cosmovisión era diferente. En Latinoamérica, el 10% en la colonia, solamente el 10% sabía leer y escribir. Y no porque los españoles no se lo permitieran, sino porque ellos eran igual de ignorantes. Entonces, eso cambia la historia, eso cambia la vida. Los fundadores de la nación americana, Jefferson, Washington, todos ellos, los padres fundadores de la nación americana, ellos... como tenían una gran arraigo a lo que los puritanos trajeron, ellos crecieron, ellos nacieron, ellos crecieron y cultivaron el valor de lo que era la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la leían, porque la estudiaban, porque la conocieron. De hecho, es que algunos detestan Estados Unidos, pero a mí me encanta lo que Dios hizo con Estados Unidos. Hoy en día, ustedes saben que se está desviando, ¿verdad? Pero Estados Unidos, ¿por qué se convirtió en la potencia más grande del mundo? Porque Estados Unidos fundamentó su país, sus leyes, en la palabra de Dios, bajo el conocimiento. Y los hombres más intelectuales,
yo creo que de la historia del mundo, se reunieron en un momento para fundar los principios de lo que iba a ser una nación. Entonces, eso cambió la historia para siempre. Ahora, resumo, bueno, es un resumen corto de alguna historia tan larga, pero ¿por qué? Porque eso nos explica por qué estamos donde estamos. ¿Sí o no? O sea, es un país, ese país es muy bendecido porque ellos venían con un propósito. Así es. Espiritual. Por la palabra. Escuchen, es la única nación de la tierra, es la única nación de la tierra que se fundamentó en los principios bíblicos. Es la única, no hay otra. Ni siquiera Israel. Porque cuando Israel se fundamentó, hasta ahora estaba empezando a cultivarse la ley. ¿Sí me entienden? Pero la única nación en la historia que se fundamentó bajo principios bíblicos fue los Estados Unidos de Norteamérica. Lo que la llevó a ser potencia. Hoy en día, uno de los aparatos judiciales más limpios, más transparentes y que todavía se ejerce justicia es el de los Estados Unidos. ¿Por qué creen que los narcos de toda Latinoamérica no quieren ir a los Estados Unidos a pagar su condena? Porque allá no pueden comprar policías, porque allá no hay jueces corruptos. Aunque seguramente lo sabrá, ¿no? Pero no son el común. Por eso los corridos prohibidos dicen que prefieren una tumba en Colombia en una cárcel en Estados Unidos. ¿Alguien le recordó algo de eso? Mire. Porque los Estados Unidos cumple todavía. Entonces, les voy a hablar, bueno, les cuento esto no para decirles cuánto sé de historia, porque pues no, la verdad, me falta mucho, pero quiero decirles que la gente que está migrando a esos países, la gente migra por razones espirituales. Yo no había entendido esto. Mire, la gente está migrando por razones espirituales, porque las naciones, porque todavía en España, Europa está en un declive también, frente a muchas cosas, frente a la moral. Y yo les digo, Estados Unidos pues todavía conserva gran parte de sus principios y eso la hace atractiva, aunque su declive moral la está haciendo decaer. ¿Sí o no? Su declive moral la está llevando a cosas, o sea, usted dice, ay no, pero en Estados Unidos la matanza de niños, el loco de no sé qué, el asesino en serie, o sea, obviamente que eso que ha pasado, pues por allá en 1970, por ejemplo, prohibieron la enseñanza de la Biblia en los Estados Unidos. Los Estados Unidos sacó de las aulas lo que les dio la importancia, la imponencia y la prosperidad que tienen. O sea, ellos dijeron un día, la Biblia ya no es obligatoria leerla en las clases, o sea, ya no la podemos llevar. Eso está haciendo que Estados Unidos venga en un declive. Pero piensen en esto, la gente quiere irse a vivir en naciones que esas naciones fueron fundamentadas en la palabra de Dios. Usted no ve el éxodo masivo a Qatar. Usted no ve el éxodo masivo a Arabia Saudita. Usted no ve y dice, no, es que la gente se quiere ir de manera masiva hacia Venezuela. Usted no ve el éxodo, no. De hecho, en África, los africanos ¿hacia dónde quieren migrar? Hacia Estados Unidos y hacia España. Pero luego de estar en España, irse por ejemplo, a Alemania, buscar Inglaterra, buscar naciones que les generan una estabilidad. ¿Por qué? Porque las leyes que establecieron esos países fueron basadas primero en la palabra de Dios. Les voy a enseñar 4 cosas que nos trajo esto, que nos liberó, para no contarles más cosas que de pronto nos revolvamos aquí en muchas cosas, pero les quiero contar esto, miren. Lo primero que podemos experimentar aprendiendo esto y tomando como ejemplo el testimonio de los Estados Unidos, la libertad de conciencia. La gente que va a los Estados Unidos, de alguna manera, busca tener esa libertad de conciencia y de religión. Cuando los padres fundadores de los Estados Unidos se establecieron, ¿saben qué dijeron? Nosotros vamos a prohibir que haya una sola iglesia exclusiva en los Estados Unidos. A diferencia de los demás pueblos latinoamericanos, donde nos dijeron solamente hay una iglesia. Y es la iglesia universal y ya. Y nos rige un papa. Estados Unidos generó esa libertad. Por eso es que Estados Unidos está tan lleno de
de iglesias de toda denominación, pero no, es más, Las cristianas. no, y de todas denominaciones. O sea, por eso en Estados Unidos es un país multicultural, porque permite el acceso de cualquier tipo de religión. Ah, ¿eso está mal? No, eso es libertad. Para que tú elijas qué quieres ser, a quién quieres oír, qué quieres hacer. O sea, Estados Unidos, aunque su ley, sus principios están basados en la palabra de Dios, esa misma ley permite, esas libertades las da para que nosotros experimentemos, o quienes van experimenten, la libertad de conciencia. Eso no sucede en países orientales. Vaya usted, proclámese cristiano en Irak, en Afganistán. No se puede, porque son gobiernos tiránicos y donde no hay libertad de conciencia. Pero tú sí puedes ser musulmán en los Estados Unidos. Sí. Tú sí puedes ser mormón en los Estados Unidos. Puedes ser ateo en los Estados Unidos. Puedes tener una iglesia gay en los Estados Unidos. No pasa nada. ¿Por qué? Porque hay libertad. Así que lo que yo quiero que ustedes y yo entendamos, porque bueno, ¿eso de qué me sirve si no me voy a ir a Estados Unidos? O sea, no. Debemos entender los principios. Y es que nosotros debemos experimentar aquí donde estamos libertad de conciencia. Por eso ningún pastor, ningún líder, ninguna denominación puede manipular tus sentimientos, tus pensamientos, ni mucho menos tus decisiones. Porque les quiero decir algo, lamentablemente, estamos hablando de cosmovisiones, lamentablemente la iglesia latinoamericana cristiana heredó también todo eso. O sea, somos herederos de una cultura, de una conquista de 500 años. Y eso no es fácil de cambiar de la noche a la mañana. Por eso Jesús nos dice transformemos nuestra mente. Entonces, yo quiero que ustedes sepan que tenemos libertad de conciencia. Yo quiero que ustedes y yo promovamos la libertad de conciencia. Ah, Camilo, entonces podemos irnos a cualquier... O sea, este domingo podemos estar con usted en la iglesia cristiana evangélica y dentro de 8 días podemos estar en otra iglesia a ver cuál me va mejor y dentro de 15 días puedo ir a la iglesia satánica y dentro de 20 días puedo ir... No te estoy diciendo eso. Te quiero invitar a que puedas entender que tú tienes la libertad de elegir. La libertad que si te vas de un lugar no te va a caer una maldición. De que puedes tener un criterio frente a quien te enseña y puedes debatir los argumentos que yo tengo teniendo libertad de conciencia. De que puedes interrumpir este mensaje en cualquier momento para decir, perdón Camilo, o pastor, como me quieras decir, no me parece, no estoy de acuerdo porque eso no está en la palabra de Dios. Y no te vamos a excomulgar. Y no te vamos a poner en disciplina. ¿Por qué? Porque eso se llama tener libertad ¿de qué? De conciencia. Segundo, libertad de la pobreza. O liberación o libertad de la pobreza. ¿Ustedes saben por qué los países latinoamericanos son pobres? ¿Y por qué las naciones, producto de la reforma, son prósperas? Porque ellos se dedicaron a aplicar los principios de la palabra de Dios. Y uno de esos básicos, o sea, hay muchos, pero unos básicos. Ellos, por ejemplo, como nación americana, ellos se propusieron no vivir bajo el esquema de la deuda. Nosotros los latinos sí. Nosotros nos enseñaron que para poder tener algo había que endeudarnos. ¿Sí o no? No, hagámosle porque si no nunca vamos a tener casa, si no nunca vamos a tener carro, si no nunca vamos a conseguir. ¿Por qué? Porque nosotros creemos que la deuda está bien. Pero la palabra de Dios dice que la deuda nos esclaviza de aquel a quien le debemos. ¿Y es así o no? Somos esclavos de recibir las llamadas del banco cada vez que quieran. Somos esclavos de tener que estar ahí trabajando para pagarle una mensualidad. Todo deberíamos pagarlo de contado. Pero nuestra idiosincrasia, o sea, no estoy diciendo, o sea, no es fácil salir de esa cultura, pero es un tema de cambiar nuestra manera de pensar. Y los Estados Unidos, por ejemplo, es un país que presta, porque la Biblia dice que el que presta es el que pide prestado se hace esclavo del que le prestó. Entonces a Estados Unidos le conviene tener varias naciones
Mire, Latinoamérica tiene una deuda externa que es imposible de pagar. Este gobierno actual, este gobierno, como tiene una visión, una perspectiva alejada de Dios totalmente, eso sí lo podemos decir y tranquilamente. Yo no te puedo decir es bueno, es malo, nos va a ir bien, nos va a ir mal. Eso no me corresponde, pero sí te puedo decir algo. Es un gobierno alejado que no reconoce a Dios. ¿Y sabes qué está planeando este gobierno? Endeudarse más con mayor plazo. Y la Biblia dice que esto nos esclaviza. Sencillo. ¿Sabes qué deberíamos hacer? Esforzarnos un poquito más, apretarnos y pagar pronto la deuda externa que tenemos. Eso nadie lo va a hacer. Vamos a crear nuevos ministerios. No les conviene. No conviene, por supuesto que no. Y ahora voy para otra que no conviene menos. Entonces, los Estados Unidos estableció y fundamentó su país bajo una percepción, bajo una perspectiva de no endeudarse. Cero deuda. Obediente a la palabra. La gente quiere irse para los Estados Unidos, para Canadá, para Europa, para Inglaterra, para Alemania, para Australia. ¿Por qué quiere hacerlo? Porque son países que generan riqueza. Nosotros, como latinoamericanos, generamos pobreza. Y también eso es de la mentalidad, ¿no? Mente pobre. Porque nuestra mente está permeada, está llena de toda esa cultura, de nuestra historia. O sea, es que es difícil. Me hago entender. Mire, nosotros tenemos un legado de 500 años de donde pensamos lo mismo y nos han enseñado lo mismo y la tradición nos ha enseñado lo mismo y lo que les digo, nosotros nos dijeron para conseguir algo endeúdese. Tenemos, o sea, alguien dirá, no, pero pues si ya vivimos en Colombia, o sea, ya de malas ya. Yo quiero decirles algo, porque mi interés no es frustrarnos hoy y decir, no, pues embarrada, ya, que aquí morí. Mi interés es que nosotros podamos generar una pequeña luz en medio de la oscuridad que gobierna las naciones de la tierra. Hay una historia de una vez un hombre que estaba en las costas, en épocas de verano, las costas, las mareas no son tan altas, las mareas bajan y las estrellas de mar llegan a la playa y se mueren, porque la playa las arrastra y luego el agua no es suficiente para devolverlas. Entonces había un hombre tirando estrellas de mar, devolviéndolas al mar. Pero habían millones en la costa. Y es ella. Entonces otro hombre llegó y le dijo, ven, pero qué tonto. No tiene sentido lo que estás haciendo. O sea, nunca vas a acabar de devolver todas las estrellas porque tú botas una y regresan 1000. Entonces le dice, lo que estás haciendo no tiene sentido. Tomó una estrella de mar en sus manos, la arrojó al agua y le dijo, para ella tiene sentido. Claro, poder vivir. Entonces, ¿sabes? Aunque vivamos en un ambiente de corrupción, en un ambiente de esta manera de pensar, de pobreza, de tantas cosas, si nosotros cambiamos en nosotros nuestra manera de pensar, aunque no tenga sentido para todo lo demás, tal vez para nosotros sí tenga sentido. Tal vez para nuestros hijos tenga sentido, para nuestras generaciones tenga sentido. Entonces, esta manera de pensar nos da libertad de conciencia, pero nos da libertad de pobreza. O sea, nos liberta de la pobreza. Tercero, me gusta mucho, nos liberta de la ignorancia. De la ignorancia. El mandato de Josué de conquistar, de prosperar y de avanzar es imposible de cumplir si somos un pueblo ignorante. Porque si alguien no sabe leer ni escribir, que es lo básico, ¿cómo puede estudiar la Biblia? Y el pueblo latinoamericano creció con las tasas más altas de analfabetismo de la historia. De hecho, ahora es que nos estamos como poniendo medio al día, ¿sí o no? Pero ahora el analfabetismo es no saber inglés. Entonces, otra vez estamos atrasados, ¿sí o no? Claro. No, estamos por debajo de las naciones que son potencia, del estándar del mundo. Entonces, fíjense en esto. ¿Cuáles fueron las primeras universidades que se fundaron en América? ¿Dónde fueron las primeras universidades que se fundaron? Las universidades
que fundaron los españoles. Es decir, se fundaron en Brasil, en México, y de hecho en Colombia se fundaron demasiadas universidades. Ustedes saben que en México, en Colombia muchas universidades llevan nombres de santos, ¿sí? La Santo Tomás. Santo Tomás de Aquino. Exacto. Entonces, fueron fundadas la Universidad del Rosario. Fueron universidades fundadas bajo esos conceptos católicos. Las universidades de los Estados Unidos fueron fundadas después, pero fueron fundadas bajo los principios y los preceptos que les acabo de decir de la palabra de Dios. Entonces, de pronto les suena alguna como esta: Princeton, Yale, Harvard. ¿Les suena? El día de hoy siguen estando dentro de las 10 primeras universidades del mundo. Miren las estadísticas, a ver en qué lugar están las universidades de Latinoamérica. Los mayores investigadores salen de esas universidades. Los premios Nobel. El 64% de los premios Nobel fueron entregados a hombres de ciencia, los premios Nobel de ciencia, ¿no? No los premios Nobel que después salieron, que el premio Nobel de la Paz, que es... No es... O el premio Nobel de literatura, que se lo dieron a alguien como Gabriel García Márquez, lejos de la moral, alejado de la moral, totalmente ateo y alejado de la moral, gran escritor. Pero los premios Nobel de ciencia, física, matemática, el 64% cristianos evangélicos, 22% judíos. Ese estudio lo hizo un hombre llamado John Halley en 1992 y tomó todos los premios Nobel desde 1901, hizo la estadística. ¿Por qué? Porque son hombres que fundamentaron la Biblia, la lectura de la Biblia que hizo en la Reforma, la lectura de la Biblia que hizo, abrió el panorama para que se viniera la revolución científica después de la Reforma. Como muchos quieren creer que es que los inteligentes son los ateos y los agnósticos y no sé qué. No, los mayores inteligentes de la historia fueron aquellos que decidieron leer y buscar la palabra de Dios y decir: analiza la hormiga y mira cómo se comporta y no sé qué. Mira las estrellas. ¿Y saben quiénes crearon el primer microscopio y el primer telescopio? Hombres con temor de Dios. Porque descubrieron. Entonces, mire, la Biblia y la palabra de Dios y esto que les estoy hablando nos da libertad de la ignorancia. Familia, tenemos que estudiar. Alguien dice: no, pero es que yo no hice sino primaria. Es que yo no sé leer ni escribir. Es que no se trata de qué nivel académico tengas. Se trata de que salgas de la ignorancia y puedas escuchar, leer, pedirle a alguien que te lea. Porque saben, en la edad medieval se hizo una separación entre la inteligencia o entre el conocimiento y la vida espiritual. Y se convirtió en común hasta que vino la Reforma. Entonces habían santos analfabetas. Como han escuchado San Martín de Porres, no sabía leer ni escribir. El santo de su devoción. El santo que tienen allá atrás. Pero sí, muchos santos, o sea, eran santos pero eran ignorantes. Pero la Biblia no enseña eso. La Biblia nos insta a que estudiemos y a que aprendamos. Y eso nos llevará a la santidad. Qué cosa tan tremenda. Porque la ignorancia nos esclaviza. Oiga, hoy estoy como discurso político, pero de verdad hoy quiero decirles, la ignorancia nos esclaviza. En el Palacio de Justicia, en el Palacio de Justicia de Colombia, en el Congreso, hay un discurso que dice: las armas les dieron la libertad, las leyes. Ay, Santander escribió ahí. Boris, ayúdame a buscar ahí, por favor, en el texto para que lo publique ahí. Estoy como el Chavo. Pero dice: las armas os dieron la independencia, las leyes os darán la libertad. ¿Cuánta verdad en eso? Porque en la ley Dios nos trae la libertad. ¿Verdad?
Y con eso paso a mi cuarto punto, que es libertad de la tiranía. El estudio de la Biblia, lo que aprendimos, nos liberta de la tiranía. Libertad de la tiranía. De los gobiernos tiranos. De las estructuras tiranas. No, y no solo gobiernos. Estructuras empresariales tiránicas. Tiranas. Entonces, Estados Unidos, ¿de qué se encargó? Cuando se estaba creando el sistema de los Estados Unidos, a George Washington le proponen lo siguiente, y por eso George Washington es un hombre tan loable en la historia de los Estados Unidos. Y imagínense, era el primer presidente. Era un hombre que había ganado batallas. Era un hombre, y ¿saben? Le propusieron a George Washington, le propusieron que estableciera una monarquía. Las monarquías de Europa se dijeron, no, pero venga, usted tiene el poder absoluto. George Washington rechazó esa oportunidad. Y dijo, ¿por qué? Porque tenía principios de la Biblia y entendió algo. Y dijo, yo no puedo ser un hombre sobre el que recaiga todo el poder, porque me voy a corromper. Y tal vez no se corrompiera él, pero si dejaba ese legado, iba a pasar. Entonces, de las primeras naciones con una democracia real, donde el poder, porque el poder en los Estados Unidos se independizó cada poder legislativo, poder judicial, se separó, no quedó en una monarquía, se separó, fue en los Estados Unidos. Entonces le quitó el poder a todo monarca. Le quitó el poder tiránico a las estructuras gubernamentales. Mire, nuestros pueblos están esclavizados a causa de la tiranía de nuestros gobernantes. Porque nosotros creemos que elegimos, pero realmente no. Y nuestra Colombia sufrió y padeció por una temporada que se conoció como la patria boba. ¿Se acuerdan? Y se mataron azules contra rojos de una manera tan estúpida. Y hoy en día seguimos peleándonos por los mismos, cuando sabemos que ninguno de ellos nos va a traer la libertad. Porque lo único que nos puede traer la libertad es la lectura de la palabra. Revise nuestro Congreso de la República, ¿cuántos creyentes hay? Está la corrupción. Revisemos en los entes gubernamentales, ¿dónde están los creyentes? No lo están, tristemente. Y pues obviamente si no traemos esa transformación, ese cambio en nosotros, pues no lo vamos a traer al resto de nuestra nación. Entonces, nos trajo libertad de esa tiranía. Esta palabra de Dios, esta bendita palabra de Dios, nos trajo libertad para que podamos elegir. Y nuestros sistemas gubernamentales puedan tener pesos y contrapesos para que no nos generen opresión. Nos trae libertad. Yo no quiero ser cansón ni repetitivo y decirte todo esto de verdad para confundirte ni para... No, yo quiero y sé que no soy... O sea, tal vez puedo comprenderlo y tal vez a veces no soy tan bueno tratando de enseñarlo porque puedo enredarme con cosas. Pero yo quiero que tú sepas un poquitico de esta historia porque esta historia nos afecta. Pero quiero que entiendas que aunque esta historia nos esté afectando hoy en día, hay una historia superior a esa historia. Y la historia de la palabra de Dios. Es la historia de lo que Dios quiere con nosotros. Y sabes, Dios a ti, y yo no te voy a hablar de la teología de la prosperidad porque eso yo estoy lejos de eso, pero sí te quiero decir algo. Dios a ti y a mí nos quiere prosperar. Alguien dígame a eso. Dios nos quiere prosperar, porque la Biblia lo dice, lo acabamos de leer, porque será prosperado tu camino. Pero ¿cuál es la prosperidad que Dios quiere que tengamos? Una prosperidad intelectual, donde tú leas, donde tú busques, donde tú estudies. Amandita, Jaimito, papá, mamá, no es tarde para que estudiemos y aprendamos. No se crean ese cuento mentiroso latinoamericano donde decimos que el oro viejo no aprende a hablar. Y digan, ¿ya para qué? ¿Saben qué es lo que pasa? Que en la medida que pasan los años, nos acomodamos y esa comodidad la tenemos perfectamente excusada en nuestra edad. Pero no es cierto. Todavía puedes aprender un arte. Todavía puedes glorificar a Dios aprendiendo algo nuevo. Todavía puedes aprender un idioma. Alguien diga, uy, no, pero no, es que no, sí se puede. Porque la palabra dice
que Él nos hará prosperar si estudiamos, y sobre todo si estudiamos este libro de la ley. ¿Sabes? El apóstol Pablo, cuando estaba a punto de morir, en la segunda carta de Timoteo, capítulo 4, le dice, por favor, tráigame, le dice a Timoteo, tráigame mi capa, los pergaminos y los libros. Se refería a la Biblia, a los pergaminos, pero se refería a los libros, otra literatura que tenía el apóstol Pablo. Iglesia, yo quisiera hoy predicarte de todo corazón y decirte, cierra tus ojos que Dios va a hacer un milagro. Pero yo tengo que predicar lo que está en la palabra. Yo quiero decirte, abre tus ojos, estudia y provoca milagros. Esa es la perspectiva correcta de vida que quiere Dios con nosotros. ¿Es tan así que Dios te quiere prosperar? Mira, esto es revelador, esto es muy bonito, esto es muy especial. Dios te quiere prosperar y Dios quiere que tú avances y Dios quiere que tú crezcas. ¿Dónde comenzó la historia en la Biblia? ¿Dónde comienza la historia en la Biblia? ¿Dónde comienza? ¿En qué lugar comienza la historia de la humanidad? ¿En qué lugar? ¿El Edén qué es? Un jardín. ¿Dónde comienza la historia? ¿Dónde termina la historia? No. ¿En dónde termina la historia? Lo último de Apocalipsis, ¿qué dice? ¿Estaremos caminando en dónde? Donde dice que hay calles de oro y mar de cristal. ¿Se acuerda? ¿Pero qué es eso? No, no es un jardín. No. Es una ciudad. ¿La historia comienza en un jardín? Eso se llama progreso. Y se llama prosperar. Se llama avanzar. Y la Biblia, de manera tácita, enseña cosas que tal vez no están de manera explícita. Dios quiere que tú aprendas. Dios quiere que tú crezcas. Mire, de verdad les digo, yo no puedo ser aquí el único que lea la Biblia. Porque entonces caemos otra vez en esos estilos de gobierno de monarquía. O sea, no. Tú tienes que ser alguien que estudie la Biblia. Me alegro y me alegraré si estudias más de lo que yo estudio. Me alegraré si avanzas, de verdad, te lo digo, de corazón. Y seguramente que vivimos bajo alguna atadura de estas, de ignorancia, de deuda, de pobreza, de conciencia, de tiranía, seguramente. Nuestro autogobierno puede ser tiránico, no lo sé. Pero quiero decirte que Dios nos quiere liberar de esto. Y Dios nos quiere liberar de eso a través de la única manera, que es de su palabra. Y si la tienes abierta, déjame decirte que si la tienes abierta en el Salmo 91, bien haces para las polillas y para el polvo que cae. Pero la Biblia abierta en el Salmo 91 no sirve para nada. Porque la Biblia sirve es para leerla y para meditarla. Y para leerla toda, no solo tus versículos preferidos. Ay, hoy me siento triste, voy a leer los versículos que me animen. No. También tienes que leer los versículos porque la Biblia dice que cuando Moisés salió con el pueblo, Dios les mandó a comer el cordero, los panes sin levadura, con hierbas amargas. Así que las hierbas amargas también hay que comérselas. Lo que no te gusta comer, eso también hay que comérselo de la Biblia. Yo te quiero inspirar hoy, iglesia, que nos convirtamos en una iglesia que lea la palabra, que la leamos y que la vivamos. Eso te dará libertad. Yo te quiero decir, no hay otra manera. Porque, ¿saben? La supremacía de la Biblia está por encima de cualquier gobierno, de cualquier hombre, de cualquier cosa. Es más, Dios le enseñó a David. David era el supremo, el jefe, el monarca. Nadie estaba por encima de él, a excepción de la ley. Por eso un profeta llegó a denunciarle el pecado y Dios no lo libró de su consecuencia. ¿Se imaginan Dios diciendo, no, ¿y ahora quién me va a componer salmos? No, y el que mató a Goliat y el que ni siquiera David, que era el monarca máximo, estuvo por encima de la ley de Dios. Porque nadie está por encima de su palabra. Nadie, absolutamente nadie. Ni pastor, ni apóstol, ni querubín, ni ángeles. Nadie está por encima de su palabra. Ella es suprema.
porque ella es Dios. En ella está contenido la esencia de Dios. Oremos y démosle gracias a Dios por este tiempo de palabra. No voy a orar para que migres a Estados Unidos ni para que migres a otro país, ni que te vaya bien pasando el Río Grande. Nos están dando ganas. No, y por supuesto, si te vas para allá vas a disfrutar de los beneficios de vivir allá. O sea, todavía los vas a disfrutar. Pero lo que te quiero decir es que desde donde estamos, traigamos un cambio. Listo, tú y yo no podemos parar la deuda externa de Colombia, pero sí puedes parar de endeudarte con el señor de la esquina. Con los bancos. Sí, siéntate. Tú y yo no podemos detener el gobierno, los gobiernos tiránicos, ni podemos ir a quemar las elecciones en la tiranía en Venezuela. Pero tú sí puedes dejar de ser tirano con tus hijos. Y creer que tú eres la autoridad máxima y que nadie más puede opinar. Tú que me estás viendo allá en casa y que nunca dejas de hablar a tus hijos y que tú te crees soberano y que tú nunca te equivocas, te crees infalible. Te crees David. Y tú tienes la razón y te mueres del orgullo y por nunca pedirle perdón a tus hijos, porque tú te equivocas también y no le pides perdón a tus hijos. Entonces, no podrás cambiar el gobierno, el sistema de gobierno del que tanto te quejas. Pues si tanto te quejas del sistema de gobierno en el que estás, ¿por qué lo repites? Pues cámbialo tú. Y deja también que tu esposa te acompañe a decidir. Y deja que tus hijos hablen. No que decidan por ti. Tal vez no podemos cambiar los sistemas democráticos, no podemos cambiar los sistemas educativos de una nación como Colombia. No lo podemos cambiar. Una nación, nuestro sistema educativo está hecho para ser mano de obra calificada. Ya. Nuestro sistema educativo no está hecho para traer investigación y desarrollo. ¿No? Por eso hay tanta fuga de cerebros en el país. La gente que se va a estudiar fuera del país es porque es muy inteligente y allá sí lo ponen a producir en lo que realmente fue llamado. Aquí no, aquí te conviertes en una mano de obra calificada para una gran empresa. Y tal vez no puedas cambiar eso, pero ¿sabes qué sí puedes cambiar? Que seas autodidacta. Ay, es que yo no tengo plata para ir a la universidad, pero si te la pasas viendo YouTube todo el día, cosas tontas. ¿Y por qué no cambias eso y te ves tutoriales todos los días de... Mira, hay una universidad en YouTube o en todo donde encuentres hay una universidad. Lo que pasa es que te da pereza leer y estudiar. Hay bibliotecas gratis en el mundo. Prepárate, estudia. Saca el tiempo. Y trae libertad de la ignorancia. Porque la ignorancia nos esclaviza. Pero el conocimiento, fundamentado en la palabra de Dios, nos trae libertad. Señor, ayúdanos. Señor, enséñanos. Y muéstranos tu camino, Señor. Señor, gracias. Los Estados Unidos saben muy bien por qué celebran el Día de Acción de Gracias. Y es porque esta unión de puritanos que traían el mensaje correcto, la palabra de Dios, bueno, tal vez un poco legalista, pero traían un mensaje de Dios donde la palabra primaba, donde había alfabetismo, trajo libertad a una nación que todavía es anhelada por muchos. Se calcula que mensualmente 130,000 migrantes están intentando cruzar la frontera de los Estados Unidos, desde Latinoamérica. Gracias, Señor, por mostrarnos que tu verdad y tu palabra, Señor, pueden erigir naciones, pero también pueden levantarnos a nosotros. Hoy yo te pido que tú levantes Covenant, Señor. Yo te pido que tú levantes a Covenant como una iglesia con libertad de conciencia, Señor. Que cada miembro de esta iglesia pueda tener la libertad de elegir al Dios que quiere adorar. Porque en esa libertad podrá encontrarse con la realidad y la verdad que eres tú, Señor. Pero cuando nos coartan la libertad, Señor, nos meten a Dios en un molde que no cabes. Por eso, gracias, Señor. Ayúdanos a que esta iglesia
sea libre de la pobreza. Y como lo decía Tatiana, de la pobreza de la mente, de la pobreza de actitud, de la pobreza que nos esclaviza. Ayúdanos a librarnos de la deuda, Señor. Personalmente te pido, Señor, ayúdame a librarme de la deuda, a matar esa deuda, Señor, para poder vivir en libertad en esa área. Te lo pido, Señor. Te pido, Señor, que liberes a tu pueblo de la pobreza mental, Señor. Líbranos de la ignorancia, que podamos leer, que podamos estudiar, que podamos aprender, que podamos ser seres humanos, que entendamos que en la Biblia están todas tus verdades, Señor, pero que también podamos expandir nuestro territorio y entender otros textos, otros escritos que nos van a enseñar y nos van a educar, Señor, porque nos traen a libertad, Señor. No nos dejes vivir como en la iglesia del medioevo, donde solo el sacerdote sabía latín y sabía las escrituras, pero nadie más las leía. Así que todo el pueblo hacía lo que el sacerdote decía, pero el sacerdote es tan falible como cualquier otro. No es un inmaculado, no es un santo infalible, ¿no? Por eso ayúdanos a que Covenant, cada persona tenga un criterio propio acerca de ti, Señor, acerca de la palabra, acerca de la verdad, Señor. Que la reciba de manera individual, independiente, personal. Señor, yo te pido que hoy también traigas libertad de tiranía en nuestro corazón. Por eso a veces queremos ser los únicos que tomamos decisiones sobre nosotros y no te queremos dejar entrar a ti. Eso es tiranía. Esa es tiranía. Cuando tú no dejas que Dios decida contigo, cuando no lo consultas, sino cuando te quedas callado y no le preguntas a Dios, no le preguntas al Espíritu Santo, sino tienes una decisión por tomar y solamente la tomas tú, eso se llama tiranía. Pídele al Señor que te ayude a librarte de esa tiranía de tu corazón, donde solo tu corazón decide. Gracias, Señor. Te bendecimos, Señor, hoy. Gracias por traernos libertad hoy. Gracias por ministrar nuestra mente. Gracias, la necesitábamos, Señor. Porque esto nos ayuda, Señor, a tomar decisiones prácticas y decisiones importantes y trascendentales para nuestra vida. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén. Gloria al Señor. Familia online, te bendecimos. Dios te guarde, Dios te bendiga. Quédate con este anuncio. Recuerda, 22 de diciembre, nuestra salida, nuestra obra social con los niños de Patio Bonito en Nemocón. Si quieres apoyarnos, ahí van a aparecer los datos para que puedas hacerlo. Un abrazo y Dios te bendiga. Chao, chao. One, two, three, 4. Beri waktu seminggu, cukup hanya waktu seminggu, agar dapat diarti sisi yang terlewati. Jangan paksa hatiku untuk jatuh cinta padamu. Cukup waktu seminggu ingin jalani itu. Pernah satu waktu ku terluka karena cinta, dan aku tak ingin sakit untuk yang kedua kalinya. Dan bila harus jalan, Hola, un saludo muy especial. Queremos invitarlos para que se unan a la gran jornada de entrega de regalos este próximo jueves 22 de diciembre. Estamos en la vereda Patio Bonito del municipio de Nemocón y puedes unirte de las siguientes maneras. Primero, puedes retomar los regalos y juguetes que tengas en tu casa ya usados en excelente estado y los puedes donar. Segundo, puedes unirte también haciendo entrega de regalos nuevos para los niños. Tercero, puedes entregar dinero en efectivo para que compremos regalos para los niños. 3, 2, 1. Si no sale el perrito, me quita el... ¿Listos? Y si quieres hacer parte del equipo que va a venir a entregar los regalos el jueves, ¡corten!
Y si quieres hacer parte del equipo que va a venir el jueves 22 a hacer la entrega de los regalos, eres bienvenido. Ven y conoces a estos niños y ves las sonrisas en sus rostros. ¡Gracias!